Hola, hola, bienvenidos al Facebook Live de hoy, martes 29 de noviembre. Hoy tenemos un Facebook Live especial. No voy a comentar lo que normalmente hago en el Facebook Live, dedicarle unos minutos, por lo menos 2/3 partes del programa, a comentar diferentes noticias en la sección de todo un poco, y vamos a entrar directo al tema de fondo, que está relacionado con una noticia que ha ocupado titulares de diferentes medios de comunicación durante todo el día de hoy. Y esa noticia está referida a un juicio al que fui sometido y que hoy en la mañana este tribunal penal dictó su sentencia. En esa sentencia se señala que Otto Guevara es responsable de haber omitido información en 4 declaraciones juradas que le brindó a la Contraloría en el periodo en que fui diputado entre el 2014 y 2018. Que en 4 declaraciones juradas yo omití información y que por lo tanto se configura el delito de falsedad de declaración jurada. Eso es lo que dice el tribunal, y por esa omisión entonces se le van a dar a Otto Guevara 6 meses de prisión por cada declaración jurada. Son 4 declaraciones juradas, son 2 años, pero como concurren en lo que en materia penal llaman concurso material, entonces se reduce a 1 año y medio, 18 meses. 18 meses de pena de cárcel, pero como es una sanción de menos de 3 años de cárcel, entonces se le da libertad condicional y se le dice, ok, mire, pero durante 3 años usted se tiene que portar bien, usted va a tener una libertad condicional de 3 años. Esa es la primera sanción. Hay una segunda sanción y dice, además se le va a inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos durante 1 año y medio. En términos generales, esa es la sentencia del día de hoy, y obviamente diferentes medios de comunicación han compartido esa noticia, y yo la estoy compartiendo con ustedes también en este Facebook Live. Pero quiero ir un poquito más allá. Eso es lo que ustedes ven en titulares. La pregunta obligada, y que mucha gente me ha escrito sobre el tema, es, bueno, ¿y esto qué significa? Eso significa que la sentencia ya está firme y entonces significa que ya entra en vigor esa sentencia. Lo primero que hay que decirle, quiero decirle a todos ustedes y a las personas que luego vayan a ver este video en las reproducciones que se vayan a hacer de es que la sentencia no está firme. Vean ustedes que hoy en la mañana lo que hicieron fue comunicarme la parte dispositiva. El viernes a las 4 de la tarde, siguiente viernes, el viernes 2 de diciembre, me van a notificar el fallo en forma integral. Y a partir de ahí corren los 15 días hábiles para poder apelar esa sentencia, que vencen el 9 de enero. Entonces, estamos ante una sentencia, la que emitieron hoy en la mañana, que no está firme. Y esto está relacionado con un artículo en la Constitución que es muy relevante, que es el artículo 39 de la Constitución, que habla de la presunción de inocencia. Este artículo que ustedes pueden ver ahí en pantalla, le voy a pedir a Víctor que lo ponga, lo que dice es, el artículo 39, a nadie se hará sufrir pena, sino por delito, cuasi delito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme, dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. ¿Qué significa sentencia firme? Es una sentencia que ya no tiene mayor recurso, no fue apelada en el tiempo, o una sentencia que ya fue emitida por el alto tribunal en tercera instancia y que ya no hay una apelación más allá de esa. Entonces, aquí en este caso estamos ante una sentencia que no está firme, por lo tanto el principio de presunción de inocencia se mantiene. Vamos a apelarla, obviamente, esta sentencia, que a nuestro juicio tiene serias debilidades. La sentencia, por lo menos lo que escuchamos hoy en la parte dispositiva, vamos a esperar a ver qué nos comunican el viernes entrante para desarrollar todos los argumentos sobre este tema, para oponernos y buscar que el Tribunal de Apelación revoque o cambie lo que este tribunal en primera instancia falló. Esta no es la primera vez.
y este tema quiero dejárselos a ustedes también muy claro. Ya este tema fue llevado a juicio hace un año. Y el 15 de diciembre del año pasado, el Tribunal también Penal emitió una sentencia que aquella era absolutamente, o sea, si esta, a nuestro juicio, tiene serias debilidades, aquella otra era separada de solo a verla. Nosotros preparamos la apelación. Cuando digo nosotros es mi abogado defensor, Federico Campos, un extraordinario profesional en Derecho, y bueno, yo también soy abogado y también participé con don Federico en la redacción de esa apelación. Tuvimos algún insumo adicional, algunas otras personas que se nos acercaron en ese momento para darnos insumos para la apelación, y resulta que el Tribunal de Apelación dice, tiene razón Otto Guevara, en uno de los argumentos que expuso, en el sentido de que el juicio se hizo mal. En lugar de haber sido juzgado por un tribunal unipersonal, él debió haber sido juzgado por un tribunal colegiado. No vamos a entrar, dice el tribunal, a conocer el resto de todas las razones por las cuales Otto Guevara se opone a la sentencia que se emitió el 15 de diciembre del año 2021. Y vamos entonces a decir al Tribunal Penal que lo vuelvan a juzgar. Y eso fue lo que sucedió. Enfrenté un segundo juicio. En este segundo juicio la pena fue la mínima. En el otro juicio la pena fue la mayor posible. En esta fue la pena mínima. Pero aún así estoy en total desacuerdo con los razonamientos que nos externaron hoy. Pero bueno, vamos a esperar a ver los razonamientos que vienen nos van a notificar el viernes entrante a las 4 de la tarde. Sobre este tema, quiero compartir con ustedes información adicional, porque hay algunas cosas que a uno le llaman poderosamente la atención. Nada más quiero compartir con ustedes estos datos. Luego vamos a volver sobre ellos. ¿Saben ustedes que desde el año 2006, que es cuando entra a regir la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, ojo, que esta ley lo que busca es y luego relacionado con las declaraciones juradas, es que ciertos funcionarios públicos, son 11,000 funcionarios públicos, declaren su patrimonio. ¿Ante quién? Ante la Contraloría. Le diga, mire, este es mi patrimonio, estos son todos mis activos y todos mis pasivos. Esto es lo que yo valgo, esto es mi patrimonio. Y la idea es que se hace una declaración todos los años para determinar si en ese lapso hay un incremento patrimonial no justificado, o sea, ilícito. Y ahí es donde se determina de dónde es que vino ese incremento patrimonial para perseguir a la persona porque recibió alguna dádiva, alguna cosa de esas. Bueno, ese es como el sentido de la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito y la vinculación con las declaraciones juradas. Bueno, yo hice mis 4 declaraciones, dije, este es todo mi patrimonio, aquí están mis activos, mis pasivos, y presento eso a la Contraloría. Resulta que desde el año 2006 hasta este año, la Contraloría ha recibido un poco más de 340,000 declaraciones juradas. 340,000 declaraciones juradas. ¿Saben ustedes cuántas de esas declaraciones juradas han terminado en un proceso penal por el delito de supuesta falsedad en la declaración jurada? Solo 4. ¿De quién son esas 4? Las 4 declaraciones juradas de Otto Guevara. ¿Saben ustedes cuántas personas están obligadas a declarar? Bueno, ya se lo soplé. 11,000 funcionarios públicos están obligados a declarar todos los años su patrimonio. ¿Saben cuántas personas han sido procesadas a iniciativa del Ministerio Público, de la Fiscalía? O sea, a iniciativa de la Fiscalía han sido procesados, acusados y llevados a un proceso penal. Solo una de 11,000. ¿Y quién es esa persona que se ganó la lotería? Otto Guevara. Llevado procesado de oficio por el Ministerio Público, ¿Saben ustedes cuántos funcionarios obligados a declarar, que eran 11,000, pero fueron prevenidos por la Contraloría General de la República ante omisiones en sus declaraciones juradas o datos confusos en sus declaraciones juradas para que hicieran las aclaraciones del caso, para que brindaran la información omisa, etc.? Un poco más de 2,400 funcionarios, solo el año pasado, fueron notificados por la Contraloría para que
llenaran con información omisa sus declaraciones juradas o aclararan los alcances de esta declaración jurada ante información confusa. A Otto Guevara le previnieron hacer algo ante una omisión, llenar la información. No, ninguna. Otto Guevara no recibió ninguna prevención de parte de la Contraloría o del Ministerio Público, de la Fiscalía, para que aclarara la información que no se correspondía con lo que en teoría ellos tenían como información relevante para ellos, que ellos consideraban que faltaba en mi información y por lo cual me estaban procesando. Voy a dejar eso ahí porque, como ustedes se dan cuenta, hay un claro, y así lo he señalado, un claro ensañamiento del Ministerio Público, de la Fiscalía, contra mi persona, contra Otto Guevara. Y eso lo dijimos en juicio, lo he sostenido en diferentes entrevistas y acá lo estoy confirmando frente a todos ustedes en esta transmisión que estoy haciendo en vivo y que además va a quedar colgada en esta página para que pueda difundirse a todas las personas que quieran. ¿En qué me baso yo para decir eso? Bueno, esa información que les acabo de dar, de 340,000, solo 4 en juicio. De 21,000 funcionarios obligados a declarar, solo uno procesado por el Ministerio Público, que es el hijo de mi madre. Entonces, bueno, vemos claramente que de parte del Ministerio Público hay un ensañamiento claro que se puede ver en eso, una violación clara al derecho a la igualdad, al debido proceso, etc. Y debido proceso porque la Contraloría, que es la que tiene que hacer la notificación para que uno corrija omisiones, según lo manda el artículo 82 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, la Contraloría nunca me hizo una prevención a mí para darle las aclaraciones del caso. Pero me voy a ir un poco más para atrás para demostrarles y reiterar lo que es algo muy preocupante en nuestra sociedad, que es el poder desbordado del Ministerio Público y la utilización de ese poder para enfilarlo en contra de un funcionario en particular, una persona en particular. Y todo empieza con mi periodo como diputado, 2014-2018, donde más o menos a finales del 2014, tengo una conversación con Luis Guillermo Loría de la NAME, quien me dice, estábamos conversando sobre el tema de los asfaltos y cosas de esas, de por qué la calidad de los asfaltos es tan mala en Costa Rica, y qué ha pasado con Recope, etc. En eso le hice la pregunta yo, mire, y las carreteras de cemento, ¿cómo podrían mejorarse, etcétera? Y entonces llega y me dice Luis Guillermo Loría de la NAME, en aquella época, me dice, mire, hay gente, me dice, el precio del cemento en Costa Rica es muy caro, porque entre Cemex y Holcim, las dos multinacionales se ponen de acuerdo, se reparten el mercado y tienen unos precios exorbitantes. Entonces, el precio de la construcción de casas, de carreteras, de puentes es más caro por ese sobreprecio que se le paga a las cementeras. Y me dice, hay gente de Guatemala que quiere traer cemento a Costa Rica, me dice Cementos Progreso, y hay gente de Colombia que quiere traer cemento a Costa Rica, se llama Cementos Argos, que querían comercializar cemento en Costa Rica, pero se encontraban en esa época con una barrera legal de entrada, una barrera reglamentaria de entrada, contenida en el reglamento de los cementos hidráulicos de Costa Rica, y que esas disposiciones que habían en ese reglamento impedían que pudiera venir cemento de cualquier país del planeta por las condiciones que se establecían allá, que tenía que ver con que no se podía importar cemento a granel, tenía que importarse en sacos de 50 kilogramos y que lo hacía mucho más caro, y por otro lado que también tenía que tener un plazo entre la fecha en que fue producido y la fecha en que se internalizaba en Costa Rica para su comercialización, y esa fecha era tan reducida que hacía que entre el flete del barco, la producción, empaquetarlo y mandarlo por barco, al llegar a Costa Rica ya los tiempos no daban para su comercialización. Entonces, esas dos barreras reglamentarias le protegían el mercado a estas dos multinacionales, Cemex y Holcim. Bueno, eso mismo, lo que estoy diciendo ahora, lo señalé en el plenario legislativo, diciéndome, es una barbaridad esto que está pasando. Y le llamaba la atención, por ejemplo, a los compañeros diputados de en ese momento del Frente Amplio, diciendo, ustedes del Frente Amplio, eran 9 compañeros diputados, ustedes del Frente Amplio, ustedes yo no los veo defendiendo a los consumidores de cemento en Costa Rica.
Ustedes acá no los veo levantando la voz en contra de los consumidores del montón de actividades económicas que están controladas por grupos empresariales mercantilistas que en una alianza con poder político lo que hacían era limitar la competencia para cobrarle más a todos los consumidores. Nunca levantaron la voz en contra de lo que sucedía con el tema del arroz o con la caña o con los medicamentos o con, en caso del cemento, con el cemento, en beneficio claramente de estas dos multinacionales que nos aturuzaban a todos los consumidores. Bueno, después de esa intervención que hago en el plenario, le mando una nota de 3 párrafos, una paginita, 3 párrafos, al ministro de Economía, Welmer Ramos. Estamos hablando diciembre del año 2014. Tenía yo 6 meses de haber iniciado mi función como diputado. Y le digo, ministro de Economía, por este medio le informo que el reglamento de cementos hidráulicos en los incisos tales y tales establece unas barreras reglamentarias de entrada que impide que haya competencia en el mercado de cemento. Y yo como liberal no puedo estar de acuerdo con eso, en el sentido de que entre más competencia haya, más bajos van a ser los precios para todos los consumidores. Y es algo importantísimo que tenemos que hacer en Costa Rica, es ver de qué manera bajamos el precio del cemento a través de la competencia, para que el precio de las casas sea más barato, para que el precio de la construcción de carreteras en cemento sea más barato, para que los puentes sean más baratos, en fin, para que cualquier construcción que requiere un poco de cemento sea más barata para beneficiar a los consumidores. Ese fue el mensaje. 2 parrafitos y le dije, nada más eso, le solicito, considere usted eliminar eso para promover la competencia. Eso fue, como les digo, diciembre del año 2014. En enero del 2015, esa misma nota se la mandamos al ministro, pero firmada ya por 5 diputados. Ya no solo yo, sino otros 4 colegas diputados de aquel entonces firmaron la nota. Resulta que Welmer Ramos ya había sacado a consulta el reglamento de la modificación del reglamento de cemento. Lo sacó a consulta, creo que fue antes de que le llegara la segunda nota. Y en marzo se aprueba el nuevo reglamento de cemento, en marzo del 2015. Se aprueba el nuevo reglamento de cemento donde eliminaron esas barreras legales de entrada. Esto, y aquí ven, voy a hacer un paréntesis, esto no era algo nuevo en el ministro de Economía. Él había sido jefe de asesores del Partido de Acción Ciudadana en el cuatrienio anterior, 2010 a 2014. Y en ese cuatrienio a él le tocó hacer investigación sobre el mercado del cemento, porque las denuncias de los abusos de las cementeras no era algo nuevo en el Ministerio de Economía. Ya había un expediente muy grande. Desde el 2006, más o menos, se empezaron a acumular cartas de diputados de diferentes bancadas legislativas desde el 2006, señalando que un reglamento aprobado en el 2005, el reglamento de cementos hidráulicos, le ponía una barrera reglamentaria de entrada al mercado del cemento en Costa Rica. Entonces hay cartas de diputados del Partido de Liberación Nacional, hay cartas de diputados del Partido Acción Ciudadana, hay cartas hasta de José María Villalta, hay cartas de varios diputados del Movimiento Libertario, que es el partido con el que yo participé en esas elecciones y con el que yo logré el escaño como diputado en el 2014-2018. Entonces había una gran cantidad de cartas de diputados, pero no solo cartas de diputados, también había cartas de la Cámara de la Construcción, de la Cámara de Comercio, señalando, mire, esas barreras reglamentarias de entrada están afectando la construcción, están afectando el comercio, están afectando a los consumidores. Pero no solo estos gremios empresariales levantaron la voz y consta en el expediente. También la Comisión de Promoción de la Competencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio había hecho unos estudios que determinaban que esas barreras reglamentarias de entrada estaban afectando la competencia y estaban haciendo que el cemento de Costa Rica fuera mucho más caro. Vean ustedes todo lo que había en el expediente. Yo lo único que hice fue sumar una nota más. Se reforma el reglamento, como les decía, creo que se publica el reglamento nuevo en marzo del 2015. Y en junio del 2015, junio-julio, llega una denuncia anónima al Ministerio Público señalando que Otto Guevara estaba incurrió en tráfico de influencias por esa nota que le mandó a Welmer Ramos, ministro de Economía. Vean ustedes la locura, pero bueno.
se presentó esa denuncia. A mí me comentaron que había una denuncia que era más o menos en esa dirección, ni le di pelota porque no tenía ni pie ni cabeza. Y yo me desentendí del tema. El fiscal en ese momento, Jorge Chavarría, empieza a investigar y manda a hacer un estudio al OIJ del tráfico de llamadas entre Otto Guevara, también otro diputado, Víctor Morales Zapata, y Juan Carlos Bolaños, que resulta que Juan Carlos Bolaños, una persona a quien yo conozco y nuestras familias se conocen desde el 2011, acuérdense, yo fui diputado 2014-2018, desde el 2011 conocía yo y tenía una relación cercana con su familia. Resulta que Juan Carlos Bolaños toma la decisión él tenía una compañía constructora y todo lo demás, de hacer una importación de cemento para un trabajo que le estaba realizando. Eso lo hace después de que se reforma el reglamento, etc. Yo creo que desde antes que se reforma el reglamento él está en ese proceso. Esa parte no la desconozco. Entonces, la denuncia, de una forma maliciosa, llega y dice, Otto manda esa nota para favorecer a Juan Carlos Bolaños. O sea, es una nota para favorecer a los 5 millones de consumidores de Costa Rica. Es para favorecer el libre comercio, que es lo que los libertarios siempre hemos promovido. No es para favorecer a una persona en particular. Y además el tráfico de influencias requiere de una relación de subordinación. Y en este caso es una carta de un miembro de un supremo poder a un miembro de otro supremo poder, que es de un diputado a un ministro. Bueno, en todo caso, el Jorge Chavarría, fiscal general, manda a hacer el estudio del OIJ. El OIJ determina que hay X cantidad de llamadas que se dan entre Juan Carlos Bolaños y Otto Guevara en el periodo entre tal fecha y tal fecha. Y dice adicionalmente que no conocen el contenido porque nunca fueron autorizados a hacer una intervención de llamadas telefónicas para saber de qué se está hablando. No, nada más dice, bueno, hubo tráfico de llamadas. Luego de casi 2 años de investigación de parte del Ministerio Público, el Ministerio Público, la Fiscalía, emite una resolución y una solicitud a la Sala Tercera, que es el máximo órgano en materia penal de la Corte Suprema de Justicia. Son 5 magistrados que conforman la Sala Tercera, y básicamente el fiscal general es el que maneja el caso porque se trata de un miembro de un supremo poder, en este caso diputados, ahí estaba Morales Zapata también. Y en el caso mío, que es del que voy a hablar, el Ministerio Público dice, nosotros, luego de hacer una investigación, luego de ver el informe de llamadas del OIJ, nosotros llegamos a la conclusión, Ministerio Público, Fiscalía, de que se debe desestimar la causa, la denuncia contra Otto Guevara. Y se debe desestimar por varias razones. Uno, Otto Guevara lo que ha hecho mediante una carta, a la luz de todo el mundo, una carta que le manda a un ministro, es solicitar que se remuevan obstáculos para que haya más competencia. Y eso lo hace, y dice también eso el Ministerio Público, basado en la ideología que él ha defendido toda su vida y que el partido que lo llevó a él a la Asamblea Legislativa ha defendido toda su vida. O sea, básicamente están siendo consistentes con su discurso, están siendo consistentes con lo que le han ofrecido sus electores a lo largo del tiempo. Entonces, hay una parte ideológica programática recogida en esa nota. 2, es público. 3, dice el informe de llamadas. Dice, sí, que hubo tráfico de llamadas entre Otto Guevara y Juan Carlos Bolaños, pero eso no genera absolutamente nada, porque el hecho de que se removiera ese obstáculo tampoco decía nada sobre el beneficio de un Juan Carlos Bolaños, sobre si él eventualmente se iba a meter en ese mercado, de qué tamaño hace la importación, etc. Entonces, aquí lo que hay es de un beneficio de todos los consumidores. Y por lo tanto, bueno, y además dice, el tipo penal que se le pretende aplicar a Otto Guevara no corresponde. No corresponde porque es una simple nota que le manda a un ministro de Economía. No se da el tipo penal de tráfico de influencias. Y por esas razones, el Ministerio Público le dice a Sala Tercera, solicitamos se tenga por desestimada esta denuncia contra esta causa, esta denuncia contra Otto Guevara. La Sala Tercera analiza la solicitud de desestimación y en forma unánime la acoge.
Y le mete también un poco más de palabras en relación con el tema de la competencia, la lucha contra los monopolios privados, contra los oligopolios, con la parte ideológica, programática de lo que Otto Guevara había hecho desde que fundó el movimiento libertario allá en 1994 y desde que empezó a tener representación del movimiento libertario en la Asamblea Legislativa desde 1998. Entonces, la Sala Tercera avala todo eso, se menciona en la resolución de la Sala Tercera, porque era parte de la información que suministró el Ministerio Público, el informe de llamadas del OIJ. Y ahí, perfecto, parte sin novedad, eso fue como en el 2016, creo yo, 2016, principios del 2017, esa parte no la preciso bien, cuándo fue que la Sala Tercera avaló eso. En ese momento, unos meses después, en medio del escándalo mediático alrededor del crédito del Banco de Costa Rica con Sinosem, que es la empresa costarricense de la cual su representante legal era Juan Carlos Bolaños, y toda la discusión y el escándalo que se dio con ese tema, que yo no tenía vela en ese entierro, no tenía nada que ver con el Banco de Costa Rica, con créditos, con absolutamente nada. O sea, yo lo único que hice fue levantar la voz para que se removieran barreras reglamentarias de entrada en una actividad económica, así como lo había hecho también con el mercado de la varilla, así como lo hemos hecho con el mercado del arroz, incluso presentando proyectos de ley para derogar la Corporación Nacional Arrocera, así como lo hemos hecho con el tema de los medicamentos, etcétera. Bueno, también lo hicimos con el caso del cemento. Entonces, con esa presión mediática que hubo en esa época, llegan y le dicen a Jorge Chavarría: don Jorge, pero ¿cómo es eso? Que están desestimando la causa contra estos dos diputados, sin tomar en cuenta un informe importantísimo del OIJ y todo. Y Jorge Chavarría, que no había firmado la solicitud de desestimación, la solicitud de desestimación la había firmado la fiscal adjunto, Berenice Smith, él como que se pone nervioso y dice: no, qué barbaridad, yo nunca vi ese informe, dice él. El informe estaba en el expediente y fue remitido a la Sala Tercera. Entonces, no, vamos a solicitar a la Sala Tercera que nos permitan abrir nuevamente la investigación. Y es ahí donde mandan la solicitud para que se vuelva a abrir la investigación. Y ahí hay una anomalía que eventualmente vamos a tener que señalar si el Ministerio Público decide caminar en esa dirección. La anomalía es que ya el expediente había sido cerrado y entonces se puede abrir cuando hay prueba nueva. Aquí nunca hubo prueba nueva. Es el mismo informe de llamadas del OIJ. Entonces se abre el expediente, se da esa presión, termina Jorge Chavarría siendo destituido, Berenice Smith termina renunciando, nombran ahí a Emilia Navas entonces se convierte en la fiscal a cargo de este caso. Y en esa presión mediática, Emilia Navas decide empezar a ejercer su gestión como fiscal al son de los medios de comunicación. Entonces le gustaron, la deslumbraron a Emilia Navas las cámaras y las luces y la dama de hierro y esto y el otro, y alguna gente empezó a hablar de Emilia Navas como candidata presidencial. Una cosa, pero se le fueron los humos a la cabeza a Emilia Navas, y Emilia Navas decide hacer allanamiento en la Asamblea Legislativa a los despachos de Morales Zapata y de Otto Guevara, con montón de carajos ahí del OIJ, coordinados por la Fiscalía, con pasamontañas y ametralladoras y cosas, una cosa espantosa. Entonces se hace allanamiento en la Asamblea Legislativa, en los despachos nuestros, pero también en nuestras casas. Se hace allanamientos con una autorización de la Sala Tercera para ver si podían encontrar alguna información que vinculara a Otto Guevara con el crédito del Banco de Costa Rica a Juan Carlos Bolaños, que nada que ver, pero que nada que ver. O algo que me vinculara con Juan Carlos Bolaños, nada más. Nuestras familias han sido amigas durante muchos años antes de que Juan Carlos decida meterse en esa actividad económica. Entonces, ahí viene ya nuevamente un comportamiento de Emilia Navas al son de ciertos medios de comunicación en el circo que se montó en esa época para satisfacer un poquito lo que alguna gente estaba pidiendo, sangre. Y entonces se dan esos allanamientos. En el caso mío, con una situación más grave aún. La Sala Tercera dice: sí, se autoriza hacer allanamiento en la casa y en las oficinas de la Asamblea Legislativa. No en el carro. No que pararan el carro en el que yo andaba en esa época, me pararon ahí en las calles de Escazú, me tuvieron detenido con un carro adelante y un carro atrás durante una hora, hicieron allanamientos en el carro que no estaba autorizado por la Sala Tercera.
Acordemos que también los diputados tienen un fuero especial que para que pueda romperse ese fuero se requiere una autorización de la sala tercera. En este caso les valió un pepino y también hicieron el allanamiento del carro. Yo puse una denuncia contra Emilia Navas por eso, pero nuevamente en aquella época Emilia Navas con una popularidad por las nubes, nadie en el Poder Judicial osaba levantar la voz en contra de Emilia Navas. Y ningún juez se animaba a hacer nada en contra de Emilia Navas. Y entonces esa denuncia que yo presenté contra ella por el abuso que se tomaron en esa acción, pues no prosperó y fue rechazada. Y cuando se presentó la apelación, lo que dijeron no, es que quien debió haber apelado de la Procuraduría, o usted como querellante. Así que entonces no procede. Y ya yo sabía a qué estaba enfrentado un Poder Judicial totalmente entregado y alineado a ese poder que estuvo concentrando Emilia Navas en esa época. Bueno, en esos allanamientos, también desbordando sus competencias, se llevaron una información de una sociedad de mi ex esposa, una sociedad inscrita en Islas Vírgenes Británicas, se llevaron una información de esa sociedad y unos estados de cuenta de esa sociedad en un banco en Hong Kong. Y entonces ya dicen en el Ministerio Público, ya está, aquí está una relación entre Otto Guevara y Juan Carlos Bolaños, que luego se dieron cuenta que nada que ver. Pero nuevamente, en esa expedición de pesca que hicieron ellos, se llevaron información que no tenía que ver con el crédito bancario de Sinocem, con el Banco de Costa Rica. Se llevaron esa información y con esa información, luego entonces deciden en marzo del año 2017, montar un allanamiento en el bufete donde yo tenía una pequeña oficinita. Yo ejercía como abogado en este bufete, donde estábamos 13 abogados. En diferentes, hay un abogado propietario y los demás alquilábamos diferentes tamaños, pagábamos diferentes sumas por los espacios que teníamos allá. Bueno, yo tenía una oficinita muy pequeña porque atendía allá de vez en cuando los viernes en la tarde, una vez que había terminado yo mi gestión en la Asamblea Legislativa. Entonces yo atendía allá algunas actividades que tenía que ver con el ejercicio de la profesión. Pero una oficinita, no sé, 13 metros, 14 metros cuadrados si acaso. Hace un allanamiento allá porque esa era la oficina donde se recibían los estados de cuenta del banco HSBC, que los mandaba y mandaba cada rato información de una cosa y la otra, mandaba allá, y entre los sobres decía la dirección de ese bufete. Se hace el allanamiento y vean ustedes la barbaridad de la fiscalía. Salen de ese edificio con una bolsa transparente con un dinero, eran casi 40 millones de colones en efectivo y como $5,000 también en efectivo, y sale a decir la fiscalía que ese dinero lo habían encontrado en mi oficina. Vean ustedes la maledicencia del Ministerio Público, de la Fiscalía. Cuando a mí me llega y me preguntan, mire, don Otto, que de su oficina sacaron, es imposible, digo, mi oficina es muy chiquitica, que de una caja de seguridad, en mi oficina no hay caja de seguridad. Resulta que ese dinero lo encontraron en una caja de seguridad en una zona común de un edificio donde hay 13 abogados. En una zona común. Pero sale la fiscalía con toda la maledicencia a decir que lo habían encontrado en la oficina mía. Y luego no solo eso, sino presentan luego un proceso de legitimación de capitales en el contencioso administrativo en contra mía y en contra del dueño del inmueble, diciendo, bueno, está este dinero allá y entonces buscamos que se extinga el dominio sobre eso para dárselo extinguirlo a favor del Estado y luego poner las sanciones correspondientes a estas personas vinculadas en legitimación de capitales. Veamos ustedes la denuncia de legitimación de capitales. Bueno, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dice, no, mire, ustedes en Fiscalía nunca lograron acreditar que eso estuviera en la oficina de Otto. Es todo lo contrario, está en una zona común y por lo tanto vamos a enderezar los procedimientos, en este caso de legitimación de capitales, contra sujeto desconocido. Y es así como ya me sacan a mí del proceso judicial, sale la sentencia donde dice, sí, se extingue el dominio a favor del Estado de ese dinero contra sujeto desconocido. Y salen los descarados del Ministerio Público y de la Fiscalía en un comunicado de prensa a decir que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo les había dado la razón sobre estos dineros encontrados, ¿a dónde? En la oficina de Otto Guevara.
Vean ustedes nuevamente la forma en que el Ministerio Público ha venido actuando en este caso. Un claro abuso de su poder. Mentirosos que son, pero nuevamente dándole información falsa a los medios de comunicación que lo que hacían era replicar información falsa del Ministerio Público. Muy poquitos medios de comunicación llegaron y leyeron la sentencia y se dieron cuenta de que nada que ver lo que el Ministerio Público estaba diciendo y las mentiras que estaba señalando en relación con mi participación en mi relación con ese dinero, que nada que ver. Eso como nota al margen, pues entonces la Fiscalía no tiene nada con el tema de tráfico de influencias, en ese tema de legitimación me pega, entonces vamos a iniciar de oficio, aquí viene la parte interesante, con lo cual voy a cerrar este Facebook Live. De oficio, el Ministerio Público decide acusarme por una omisión, supuesta omisión, en las declaraciones juradas del 2014 al 2017. Le piden a la Contraloría que les pase las declaraciones juradas mías de 2014 al 2017, ven que ellos tienen una sociedad inscrita en las Vírgenes Británicas, que es cuyas acciones pertenecen a mi exesposa desde 6 meses antes de ser yo elegido diputado en ese periodo. Y entonces dice el Ministerio Público, no, aquí hay 4 delitos de falsedad en la declaración jurada. Y empieza el proceso. Y el proceso culminó con una sentencia que luego fue anulada, ahora fuimos a otro juicio y terminamos con la sentencia del día de hoy. Nuevamente, vean ustedes ese recorrido. Vean ustedes que lo que estamos viviendo hoy todavía son las consecuencias del uso abusivo del Ministerio Público y del músculo del Ministerio Público. Es una clara violación a principios constitucionales como el del derecho a la igualdad. 340,000 declaraciones juradas, solo 4 tomadas por el Ministerio Público para llevarlas por una omisión a decir que omisión es igual a falsedad ideológica, y sobre eso vamos a discutir ante el Tribunal de Apelaciones, porque no es lo mismo una omisión que una falsedad. Pero bueno, sobre eso vamos a insistir ante el Tribunal de Apelación. Entonces, de 340,000, 4 declaraciones, son las 4 mías, van a un proceso penal. De 21,000 funcionarios, solo en un caso el Ministerio Público actúa de oficio, el caso de Otto Guevara, haciendo inclusive un allanamiento, el allanamiento que ya les expliqué en el bufete. Vean ustedes si no hay en eso un uso selectivo del músculo del poder, del músculo del Ministerio Público contra una persona en particular. Luego eso viola el principio de igualdad, claramente, pero también hay una violación al debido proceso. Resulta que la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito tiene un reglamento. El reglamento, en su artículo 82, establece que en el caso de omisiones o información confusa, la Contraloría deberá solicitará, es un verbo imperativo, solicitará al obligado a declarar que le aclare que las omisiones que detectaron, que aclare la información confusa, etc. De hecho, el año pasado, los comentaba al inicio, un poco más de 2.400 funcionarios fueron prevenidos por la Contraloría para que hicieran aclaraciones. La misma Procuraduría General de la República, contestando un tema ahí en una acción de inconstitucionalidad, señaló que no hay tal automaticidad de la transformación de una omisión en una falsedad ideológica o la conversión de eso en un delito. Eso dice la misma Procuraduría General de la República. Pero en mi caso no me hicieron ninguna prevención, en una clara violación también al debido proceso. ¿Qué es lo que debió haber sucedido? Que el Ministerio Público encuentra esa sociedad y dice, a la pucha, ¿no? Tenemos indicios de que eso puede ser de Otto Guevara y no lo reportó, se lo mencionan a la Contraloría para que la Contraloría me hiciera la prevención de acuerdo a lo que manda el artículo 82 del reglamento contra la corrupción y enriquecimiento ilícito. Eso nunca sucedió y el Ministerio Público decidió procesarme de oficio y nos tiene en este proceso penal que culminó en esta primera instancia con la sentencia que emitió este Tribunal Penal el día de hoy. Nuevamente, vamos a esperar la sentencia ya, digamos, escrita, que nos van a notificar el viernes a las 4 de la tarde para preparar nuestra apelación. Oye, no esté firme y
para que esté firme, aquí van a pasar 2, 3 años, porque estoy convencido de que nosotros vamos a poder argumentar muy bien ante el tribunal de apelación para convencerles de que hubo errores en la apreciación del tribunal que falló esto y convencerles de los argumentos nuestros. Yo espero que ellos dicten una sentencia favorable a mí. Si dictan una sentencia favorable a mí en segunda instancia, estoy seguro que el Ministerio Público va a llevar esto a casación. Si el Tribunal de Apelación falla algo que no llene las expectativas nuestras, pues nosotros iremos al Tribunal de Casación, a la Sala de Casación Penal. Entonces, y esto tomará ahí en la sala, no sé, 1 año, 2 años, y el tribunal de apelación, esto tomará, no sé, de 4 a 6 meses. Así que estamos todavía a 2 años y medio de que haya una sentencia firme, que yo espero que cuando eso salga, finalmente después de ese proceso, vengan a darnos la razón a nosotros en los argumentos. Nunca hubo nunca hubo nada anómalo en mi declaración jurada. Yo no declaré el capital accionario de esa sociedad porque 6 meses antes de ser diputado ya no era el titular de esas acciones, entonces no tenía que declararlas. Así de sencillo. Pero bueno, vamos a demostrar eso nuevamente en el Tribunal de Apelaciones y luego iremos, si es del caso, hasta casación. Pero lo que quería remarcarles a ustedes con todo este recorrido es que claramente estamos hoy viviendo las consecuencias de ese uso abusivo del poder por parte del Ministerio Público en la época nefasta de esta fiscal Emilia Navas Aparicio, que cuando ya sentía a pasos de animal grande que la iban a destituir por incompetente y por abusiva, decide rápidamente acogerse una pensión multimillonaria y retirarse. Y este video es muy probable que lo esté viendo ella. Y este video es muy probable que lo compartan parte del equipo que de la mano con ella estuvo conduciendo estas investigaciones abusivas y este uso indebido del poder fiscal contra este ciudadano. Pero, que es también con lo que voy concluyendo, no me van a doblar, no me van a poner de rodillas, aquí seguimos para adelante, voy a seguir siendo una voz fuerte en contra de todos los abusos que se cometen con el poder. En este caso el poder del Ministerio Público, pero también que se ejercen desde el poder ejecutivo, que se ejercen desde el poder judicial, que se ejercen desde el poder legislativo, que se ejercen desde las diferentes cúpulas de las instituciones autónomas. Voy a seguir desde las redes sociales y además potenciando la presencia mía en las redes sociales, levantando la voz contra los abusos que se cometen en contra de las libertades. Yo soy un gladiador de la libertad, soy un defensor de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Soy, en inglés es un freedom fighter, es un gladiador de la libertad. Soy promotor de las propuestas de política pública sustentadas en la filosofía de la libertad y eso lo voy a seguir haciendo hasta el último de mis días. Hasta que Diosito decida llevarme, pues ahí estaré yo siempre defendiendo las ideas de la libertad desde cualquier trinchera. Hoy estoy fuera de la política electoral, estoy metido de lleno en la promoción y defensa de las propuestas de política pública liberal desde las redes sociales, utilizando esta herramienta poderosísima de las redes sociales para llevar el mensaje a todos los rincones del país, aquellas personas que quieran, que les gusten los videos que hago videos de diferentes tamaños, les estoy pidiendo que los compartan con más gente, porque entre más personas vayan interiorizando las propuestas que nosotros venimos haciendo hace muchísimo tiempo, menos difícil o menos difícil va a ser el camino de hacer de Costa Rica un país mucho más libre. Y si hacemos de Costa Rica un país más libre, vamos a tener un país más próspero, más solidario, un país donde todos vivamos mejor. Y es la aspiración con la que yo sueño y en la cual para la cual estoy concentrado y dedico una buena cantidad de mi tiempo a eso, aparte del ejercicio mío como abogado y algunas actividades empresariales que tengo por otro lado, pero a esto le estoy dedicando una gran cantidad de mi tiempo. Me apasiona, como ustedes se dan cuenta y ustedes que me siguen desde hace muchísimo tiempo se han dado cuenta, y lo voy a seguir haciendo y más con más pasión que nunca ante adversidades como esta que estoy enfrentando el día de hoy, pero que, como les digo, es una sentencia que no está firme, que vamos a apelar y que estoy convencido que en el proceso de apelación, tanto en el Tribunal de Apelaciones como eventualmente en la Sala Tercera, cuando esto llegue a ese nivel, vamos a quedar exonerados de cualquiera de estas
responsabilidades. Una nota al margen ya para irnos, una nota curiosa, interesante. ¿Saben ustedes que en la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, cuando ustedes ven el capítulo 5 que habla de los delitos, no existe el delito de no presentación del todo de la declaración jurada? O sea, usted puede llegar y decir, ¿sabe qué? Sí, yo soy diputado, estoy obligado a hacer una declaración jurada de bienes y de mi patrimonio. ¿Y sabe qué? No lo voy a presentar. No lo voy a presentar. Van al capítulo 5 para ver sanciones. No hay un delito por no presentar la declaración jurada. Lo que hay, ahí está el capítulo 4, que son las responsabilidades, las sanciones administrativas y las responsabilidades asociadas a esas sanciones administrativas. Lo que hay es una sanción administrativa. Y la sanción administrativa, quien la da, porque también ahí el artículo 43 del reglamento señala, de la ley, señala que la sanción tiene que darla la Asamblea Legislativa. O sea, la Contraloría le manda a la Asamblea Legislativa la observación que dice, mire, esta persona no presentó la declaración jurada, para que sea la Asamblea Legislativa la que sancione en sede administrativa, no como delito. Vean ustedes, si no es delito no presentar del todo la declaración jurada, ahora resulta que según la Fiscalía, y según resolvió este tribunal hoy en la mañana, una supuesta omisión, yo estoy, y así lo vamos a demostrar, de que yo no omití información en la declaración jurada, pero que una omisión que tampoco está sancionada. Si ustedes ven el artículo 46 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, tampoco la omisión está sancionada. Está sancionada la falsedad y la simulación o encubrimiento, pero no la omisión. Bueno, sobre ese tema vamos a profundizar más adelante el proceso de apelación y lo que llevaremos a esta casación. Pero la omisión también tiene una sanción administrativa. Entonces, tenemos que la no declaración del todo o la omisión, en el caso de que la persona prevenida por la Contraloría para que haga las aclaraciones del caso no las hiciere, o en el caso de que la Contraloría le previene para que presente la declaración jurada a quien no la presentó, la sanción es administrativa, no es delito. Así que, como ven, hay mucha tela que cortar en relación con este tema, pero seguimos para adelante. Muchas gracias por la atención y les invito a compartir este video. Esto va a quedar colgado aquí en mi página. Compártelo con todas aquellas personas que tienen algunas dudas sobre qué ha pasado en todo esto y cómo estaba vinculado con lo anterior, etcétera, y si está firme o no está firme la sentencia. Y diga a esta gente que estén tranquilos, la sentencia no está firme, vamos para adelante, vamos con todo. Muy buenas noches, que tengan una lindísima semana y espero que el jueves tenemos el partido. No me siento yo muy optimista, pero bueno, Diosito a lo mejor nos ayude a que podamos salir adelante de ese escollo como país y podamos soñar con ir a octavos de final, acompañar a Estados Unidos, que hoy se clasificó para octavos de final también, en representación de esta zona de CONCACAF. Que tengan, como les decía, muy buena noche, una linda semana. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes en otro Facebook Live más. Mm-hmm.